Emilia Pérez es una película francesa del género musical que ha recibido críticas por el hecho de contar con un soundtrack original pero controversial debido a las letras y métricas de cada una de sus canciones. Además, los temas que aborda el filme y la manera en la que lo hace ha generado polémica particularmente entre los espectadores mexicanos por la forma en que es plasmada esta sociedad. La premisa de esta cinta, escrita y dirigida por el francés Jacques Audiard, habla sobre un narcotraficante, quien al transicionar al género femenino crea una organización para la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país. El reparto, conformado por Carla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, ha dado mucho de qué hablar en redes debido a sus interpretaciones. El largometraje presentado en Cannes ya ha sido nominado en varias premiaciones como los Globos de Oro, en donde obtuvo algunos galardones, y se encuentra nominada para los premios Oscar en 13 categorías. Esta película se estrenó en cines mexicanos el 23 de enero. ¿Tú la irás a ver? Quédate con Oscar Andrew Fuentes para hablar más a fondo de esta cinta y su recepción ante la crítica y la audiencia. Desde agosto del año pasado que se estrenó en Francia, pero en estos momentos el inicio y la cúspide de la época de premios en el séptimo arte en el cine es lo que ha puesto a Emilia Pérez en el centro del ojo del huracán. La conversación es muy amplia, Ren, Andrew, pero a veces a ratos, sobre todo en nuestro país, que es la nación retratada en esta película Emilia Pérez, pues la conversación no es muy buena. Ren, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Beto, estoy muy bien, gracias. Muy emocionada por este tema, Andrew, porque de verdad, si yo quiero estar hablando todo el tiempo de Emilia Pérez, si alguien no está hablando de Emilia Pérez, yo quiero que lo traigan a tema, porque son muchas las controversias que ha tenido y qué mejor que hablarlo contigo, Andrew. Estás en múltiples medios, Sinestesia, en Interferencia, también escribes en La Estatuilla, medios en este espacio como de cine. Entonces, pues bueno, quisiéramos comenzar sobre todo con esta parte de los temas que ha tocado, desapariciones, narcocultura. Entonces, para iniciar, ¿qué tal si nos cuentas un poco de qué te ha parecido, qué has pensado sobre Emilia Pérez? Un saludo a los dos, la verdad es que gracias por la invitación, gracias al equipo de producción. Creo que es un fenómeno muy particular, no recuerdo sinceramente un fenómeno igual, sobre todo tratándose de México, ¿no? Uh-huh. Lo platicábamos, Coco tal vez por ahí, por retratar la cultura de Día de Muertos, pero realmente creo que alguna película en específico que haya retratado y sobre todo que haya hecho que la muchedumbre se enardeciera, creo que no lo recuerdo. Es muy interesante porque creo que una de las cuestiones del cine es que más allá de militar o estar de acuerdo con o la representación, es más bien discutir, es también quedar en una... ¿Cómo decirlo? Una constante retroalimentación. Exactamente, eso es muy importante. Entonces, muy interesante lo que ha pasado con Emilia Pérez y es parte de lo que vivimos con el cine. Andrew, ¿por qué crees? Evidentemente, tú como experto en cine, pues bueno, entonces ese tal vez sería el objetivo de cualquier film, ¿no? De cualquier película, el generar esa conversación. Pero ¿por qué crees que ha sido tan enardecida, tan reactiva justamente la manera en la que Emilia Pérez ha permeado en la opinión pública? Ya ahorita entraremos evidentemente a las particularidades de nuestro país, pero pues ¿tú por qué, a qué se lo adjudicas? ¿A los temas? ¿A la ejecución? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Sobre todo, Andrew, perdón, pero quisiera mencionar esta parte de, sobre todo los jóvenes, creo que somos quienes más hemos iniciado la conversación en redes sociales. O sea, he visto términos como apropiación cultural, claro, como exotización, revictimización, también por estos temas tan delicados que toca. Entonces, sí creo que, o sea, hay que mencionar esta parte de se han utilizado términos bastante específicos para referirse a la película y a la trama. Claro, y también agregaría un falso progresismo que se ha visto, ¿no? En pro de poner en tema o en la mesa algunas conversaciones o discursos, la verdad es que no ha salido del todo bien. Creo que hay varias aristas que analizar. De entrada, creo que el público en general no es muy seguidor de los musicales, primero, sí, ¿no? Hay que recordar que los musicales, pues, es un género no realista. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay una exacerbación de la vida cotidiana y de las situaciones. Obviamente no nos ponemos a cantar en un quirófano y tampoco en la calle en general, ¿no? Claro. Entonces, por un lado eso, hay un cierto tipo de prejuicio y de rechazo hacia los musicales. Y por otro lado, me parece que ya en una cuestión de la película como tal, creo que el retrato de México y de lo que engloba el ser mexicano y lo que vivimos día a día. Creo que eso también ha sido muy particular de esta película que ha generado la controversia. Claro.
Que es algo que platicábamos, ¿no? Andrew Ren, o sea, al final de cuentas, de entrada hacer un musical, tal vez un poco de spoiler alert para la gente que no lo ha visto, pero bueno, que se tocan los temas como las cifras de desaparecidos en nuestro país, ¿no? Por decir un elemento particular, pues de entrada hacer un trabajo musical de la mano de este tema, pues es lo que empieza tal vez a saltarnos a muchos como meros consumidores de la película, ¿no? Sobre todo porque en México tenemos muchas películas sobre desapariciones, Claro, se hacen también muy buenas. en este formato como de documental, también documentales, entonces a lo mejor para los mexicanos es bastante normal estar en este lado de las narrativas y a lo mejor no del lado musical. ¿Tú qué piensas de esta adaptación que se ha hecho con música, con bastante performativo en cuanto a los bailables, la sincronización de coreografías, a unos temas que conocemos también, como es la desaparición forzada y también esta parte de la narcocultura, ¿no? O sea, de criminales. Creo que el musical ha tenido un apego muy fuerte con historias amorosas, historias que son un poquito más, ¿cómo decirlo? Light, ¿sí? Más sencillas, y aquí hay una complejización tremenda. Entonces, Claro. el hecho de abordarlo de una manera musical, de por sí te arriesgas muchísimo, Claro. ¿sí? Porque el musical se da para otras cosas. Y de entrada, con los discursos y las narrativas de esta película, hace que todo no fluya de manera concreta. Ahora, me parece muy raro que un director como Jacques Audiard lo haya abordado desde ese tema. ¿Por qué? Porque creo que si revisamos su filmografía, ha hecho películas que han estado en muchos premios como Cannes, como los Oscar también, y que abordan temáticas muy necesarias, pero en una orbe dramática, sin meter musical. París, Distrito 13, El Profeta, Metal y Hueso. Entonces ahora que aborda Emilia Pérez desde la musicalidad y con todos estos temas a flor de piel, me parece que ahí estaba jugando con fuego y es lo que ha propiciado. Ahora, tenemos también un paratexto de entrada. ¿Por qué? Porque no solo es el análisis de la película como tal, la narrativa, los números musicales, las actuaciones, los acentos, sino también todo lo que se ha generado atrás de ella. Declaraciones de Carla Sofía Gascón, la protagonista, declaraciones del mismo Audiard, declaraciones de mucha gente también como cineastas, Isa López, también como Guillermo del Toro, la aprobación de muchos otros miembros de la industria. Entonces ha sido un todo que ha generado todavía más esta controversia. Ahora con Cinépolis también, que se generó lo de la garantía, ha sido un tema muy, pero muy amplio. Andrew, tú como experto en cine, ¿por qué es buena la película? Hay mucha gente, como dices, ¿no? Lo mencionaba Samuel en el minuto inicial. La película no tiene ni una semana de estrenarse en cines en México. Entonces, ¿por qué es una buena película? Estamos hablando de una película sumamente galardonada. Claro. Que tiene más de doble dígito en nominaciones al Oscar. Entonces, ¿qué es lo que la hace buena? O sea, en tu opinión, evidentemente nos ponemos un poco más técnicos, pero ¿qué es lo que nos puedes decir en ese sentido? Miren, yo creo que ninguna película es perfecta. Algunas películas se van a tener que analizar desde aristas diferentes. Me parece que Emilia Pérez, en términos generales, es una película mediana, ¿sí? Que aborda ciertos recursos técnicos de forma efectiva, como las coreografías, como algunos temas de la narrativa, pero creo que el conflicto mayor de Emilia Pérez es cómo aborda la cultura que está retratando. Ahora, a ver, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el cine han habido casos enormes de películas que han sido criticadas por la misma cultura que se está retratando. Recordemos algunas como Argo, que estuvo muy nominada y galardonada en los premios Oscar, dirigida por Ben Affleck, que retrató de una forma violenta a las víctimas y también a la población iraní. Entonces, de entrada ahí se criticó muchísimo, ¿sí? Aladdin, que es un clásico de la animación, también ha sido muy criticada. 300 de Zack Snyder. Son películas que sí, desde esta arista muy comercial, ha sido criticada. ¿Por qué? Porque hay una visión externa. Hay una visión superficial, una visión limitante. Entonces, eso es lo que pasa con Emilia Pérez. Emilia Pérez, al tratarse de una visión totalmente eurocentrista, hace que, por supuesto, nos cause un poco de ardor, un poco de molestia. Pero ojo, no es que estén descubriendo el hilo negro, no es que estén descubriendo cosas que no se han dicho, que no se saben, porque las noticias son globales y las noticias que se han dado en México llegan a todo el mundo. Ahora, es la
forma de abordarlo. La forma en cómo Audiard y su equipo aborda el tema es lo problemático, es donde recae en muchos clichés, en muchos estereotipos. A ver, ¿cuánto se ha dicho del tono sepia al momento de retratar películas, ¿no?, mexicanas? Lo hace también. También, por supuesto, el hecho de convertir a tu personaje principal en alguien que hace una transición, pero no por fines meramente honestos y sentimentales y emocionales e ideales. No, simplemente para deshacerse de sus cargos criminales. Ahí estamos hablando de un discurso meramente transfóbico. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que son temas que van sumándose. Sí, inclusive ya ni siquiera es por la cuestión, Ren, de la mexicanidad, pues, sino, como dice Andrew, esto último, también la comunidad transgénero en el mundo ha tenido esas opiniones fuertes al respecto de la manera en la que se retrató este tema en Emilia Pérez. Vamos a quedarnos con este hilo, está muy interesante la conversación, Andrew, Ren, pero nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos porque también, pues bueno, queremos saber por qué existe tanta disonancia entre la crítica, entre los expertos y entre la opinión pública hasta el momento, particularmente en nuestro país, alrededor de Emilia Pérez, así que ya volvemos aquí en Trending. Emilia Pérez no es la primera película en donde el director elige actores que no son originarios del país de donde proviene su historia. Luchino Visconti también optó por esta decisión para algunas de sus películas. Los actores extranjeros daban vida a aristócratas italianos, como en El Gato Pardo de 1963 con el francés Alain Delon y el estadounidense Burt Lancaster. Asimismo, en El Último Emperador de 1987, dirigida por el italiano Bernardo Bertolucci, eligió como protagonista al actor japonés John Lone, quien representó al emperador chino. De la misma forma, Pedro Almodóvar, director español, ha trabajado con actores internacionales para interpretar a personajes de su cultura, como el mexicano Gael García Bernal, que incluso adopta el acento castellano para su personaje en La Mala Educación de 2004. En 2017, Ghost in the Shell, película estadounidense basada en un cómic japonés, estuvo envuelta en polémica por el blanqueamiento de sus personajes, ya que la actriz principal, la estadounidense Scarlett Johansson, da vida a un personaje de origen nipón. Como vemos, en la historia del cine estas prácticas arriesgadas y polémicas son una constante, que nos guste o no, favorecen a la publicidad de una película. Ya Luis nos comparte bastante bien estos ejemplos que han existido a lo largo de la historia en el cine sobre doblaje, sobre acentos, es decir, no es algo nuevo lo que ha pasado con Emilia Pérez, que es una crítica muy grande que se le ha hecho, ¿no? Porque los actores no hablan un buen español, si la película está tratando de hacer toda esta parte de los musicales en español, hay momentos en los que, por ejemplo, el personaje de Zoe Saldaña es dominicano y de pronto sí es mexicano chilango y es de Veracruz, entonces pues sí es algo que también ha molestado bastante. Y a lo mejor de pronto ignoramos un poco que ha existido, Andrew, a lo largo de la historia del cine. Por ejemplo, en Agua para Chocolate, claro, Marco Leonardi es un actor italiano. El director a fuerza quería que fuera él y entonces dijeron, vamos a mandarlo con doblaje en español. Y la gente no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras, Andrew, que esta conversación se ha tornado, digamos, tan escabrosa por el tema de si nos gustan o no los acentos tan malos que existen en el español en la película? Creo que también tiene que ver muchísimo, Ren, Alf, sobre qué es lo que ha pasado con la elección del casting, ¿no? Creo que en la narrativa de la película, la única persona o actriz que por la narrativa debería estar es Selena Gómez. ¿Por qué? Porque se dice muy bien que ella es una mexicoamericana. Sí. Entonces, bueno, hay justificación para el hecho de que no suena tan bien su español. ¿Por qué? Porque su lengua materna no es esa. Ahora, creo que hay muchas actrices trans en México que lo pudieron haber hecho igual o mejor que Carla Sofía Gascón. Pero bueno, fue una elección meramente arbitraria, al igual que Zoe Saldaña, que es innegable la capacidad actoral que tiene. Pero creo que también en esta
verbalización hace que el acento no sea del todo coherente con lo que se está diciendo. Ahora, creo que también declaraciones detrás de eso, de odiar al decir que no encontró los histriones mexicanos idóneos. Es cuando otra vez se hace problemático, ¿no? Es cuando se hace problemático. ¿Cómo que no los vas a encontrar? ¿Cómo que no existen? Por supuesto que existen, pero no te interesa. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque, ojo, odiar también ha estado muy de cerca con los premios, con la validación que han realizado los premios. Por supuesto que no iba a tomar la difícil decisión y arriesgue de tener histriones, sí, mexicanos, pero que tal vez no estaban en el ojo de los premios, de los festivales. Entonces, por eso decidió eso. Ahora, me parece que el tema de los premios también ha sido muy criticado. Sí, creo claro. que los premios, más allá de si nos siguen gustando o no las elecciones, visibilizan, validan los discursos y en este caso por la composición de muchos premios, sobre todo Cannes, sobre todo los Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, siguen validando estos discursos. A contrario de, por ejemplo, festivales o premios como los GLAAD, Gay and Lesbian Alliance, que hicieron a un lado a Emilia Pérez. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no es un discurso honesto lo de la transexualidad. Ese es un dato que justo nos dabas, me parece bastante contundente, Andrew, en la preparación de este programa, ¿no? Entonces, retomando eso último de la mano, ¿cuál crees, tú como alguien que sigue esta temporada de premios, evidentemente que sigues el cine, cuál crees que es la razón del desconecte, de la disonancia entre los críticos, entre los premios, entre estos reconocimientos a nivel institucional dentro del cine, si así le podemos llamar, para una película como Emilia Pérez y pues las reacciones, ¿no?, del público? Hay que recordar, al final de cuentas, la película no es solo para mexicanos, ¿no? Es para el mundo entero, ¿no? De todos modos, lo mencionamos antes del corte, la comunidad trans también ha tenido reacciones muy diversas y opiniones en internet, en distintas redes sociales, que la película no me parece buena, me parece muy mala, cómo es que tiene 13 nominaciones. Al final de cuentas, ¿cuál crees tú que es la diferencia? O sea, ¿dónde radica el que por un lado se ve sumamente galardonada, reconocida, por el otro lado no está siendo bien recibida? Sobre todo, Andrew, con una disonancia que ha sido tan grande que incluso ha dado pie a esta sátira que fue Joan Sacrebleu, que es una película que hizo una realizadora mexicana, también una mujer trans, como en respuesta a esta es nuestra protesta, a lo que ha significado Emilia Pérez. Entonces, sí, por un lado la crítica le da 13 nominaciones al Oscar y por el otro el público saca una película como Joan Sacrebleu, que ya tiene más de 1 millón de reproducciones en YouTube, para contestar contundentemente, esta es nuestra protesta. Y miren, creo que al final de cuentas eso es lo bello del arte en términos generales y también lo que nos propicia el cine, ¿no? Esta discusión. Ahora, creo que el por qué yo refiero a que seguimos en un falso progresismo de muchas personas en las instituciones. Claro. No hay que no se pierda de vista que, por supuesto, la academia y los festivales en Italia, en Venecia, la mayoría de las personas que lo conforman son personas que piensan estar haciendo el bien y piensan que están haciendo el bien difundiendo estos discursos, cuando la realidad no son discursos ni de ellos ni de las narrativas de forma honesta, de entrada. Entonces, creo que, volvemos a esto, es una validación, siguen siendo los premios. Entonces, el hecho de que Emilia Pérez haya tenido 13 nominaciones ahora en los premios Oscar, por supuesto que nos habla acerca de eso, esas ideas que todavía están ahí, que son falsas, que son un falso progresismo muy latente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Es una película que tiene muchas falencias a nivel discursivo. Una transfobia, por supuesto, en la construcción de algunos personajes. Por supuesto, el racismo al tener en cuenta que los mexicanos se comportan de cierta manera, por supuesto, de una forma negativa. Y también, claro, que esta exploración de la narcoviolencia desde una forma muy irresponsable. ¿Por qué? Porque, para no hacer spoilers, para no estropear la película, el personaje de Emilia Pérez crea una organización que ayuda aparentemente a las personas desaparecidas y a las víctimas de feminicidio. De una manera superficial, de una manera que le sirve a la trama como combustible, nada más. No de una forma honesta, no de una forma para hacer reflexionar al espectador. Ahí es donde recabamos nosotros como mexicanos que el discurso no está bien hecho. Ahora, viéndolo en la visión externa, en este caso estadounidense o europea,
Claro que para ellos les llena el ojo notar y ver este tipo de temáticas, cuando en realidad para nosotros, que creo es el punto principal del por qué nos ha molestado tanto. Sobre todo también con estas particularidades, ¿no? También no es con el afán de hacer spoilers, pero al final para hablar de la película tenemos que dar ciertos detalles, pero algo que nos hacía mucho ruido es una escena en la que esta Zoe está en un tianguis y está con su computadora. Pues cuando tú eres mexicano claramente eso no va a pasar, ¿no? Y de pronto tiene una impresora y al mismo tiempo ocurren muchas partes de esta cultura que desconocemos, pero también en ese sentido, Andrew, ¿cuáles son algunas de estas partes que tú rescatarías de la película indudablemente? Porque al final, pues mira, el coraje ya lo hicimos, ¿no? O sea, ya tenemos todo el coraje atorado de Emilia Pérez, va a tener las 13 nominaciones ya cuando sean los eventos. Entonces, puede ganar muchos premios. Entonces, ¿en qué pensamos en ese momento? ¿Qué nos va a dar paz para entender todo lo que ha pasado como Emilia Pérez, que al final es una película que se va a quedar para la historia? Sobre todo, Andrew, con eso que dice Ren, ¿qué tanto es, me refiero a es arte, ¿no? Es la visión de un director, no hay, o sea, es cine, pues. O sea, ¿qué tanto eso es parte de la conversación? Como dice Ren, ¿cómo podemos hacer paz? Para sobrellevarlo. Exacto, ¿no? O sea, con un producto que se está presentando como es Emilia Pérez. Creo que de entrada ya tenemos un pequeño cobijo con Joan Sacrebleu, que es un buen producto. Una respuesta, ¿no? Una respuesta. Ahora, creo que el cine no deja de ser arbitrario. ¿Por qué? Porque los creadores somos arbitrarios, es decir, creamos las historias con intereses de por medio, ya sea emocionales, ya sea políticos, hay todo un cúmulo de situaciones alrededor. Ahora, creo que como un poco de pomada, ¿no? Para este ardor, pues creo que es seguir consumiendo lo nuestro, creo que es darle ese valor que no ha tenido nuestros productos, ¿sí? Tenemos grandes cineastas como Fernanda Valadez, como Astrid Rondero, como Diego Osorno, como Everardo González, que no los hemos valorado del todo al momento de que han abordado estas temáticas, han abordado estos discursos. Creo que principalmente es revalorizar nuestro cine mexicano, revalorizar nuestras historias y, ojo, por supuesto que como se ha dado con Emilia Pérez, criticar las cosas que no lo hacen del todo bien. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado muchísimo, hay una democratización de los medios y también en el arte. Por supuesto que gente puede venir a retratar nuestra cultura, así como nosotros podemos retratar la cultura de otros países. Estados Unidos lo hace en cada película. Claro. Pero claro, hay responsabilidades dentro de todo. Hay discursos que debemos de mantener en pro, por supuesto, de progresar. No de un falso progresismo, sino de verdad buscar el cambio y buscar la visibilización de las culturas, de cómo se vive, de cómo se explora, de cómo se emociona a la gente desde diferentes áreas. Entonces yo creo que como punto clave es revalorizar nuestro cine. Y también pues creo que ya para ir cerrando, Ren, creo que no podemos dejar de recordar a la gente que pues tal vez ellos generen su propia opinión, ¿no? O sea, al final de cuentas, como dice Andrew, podemos acercarnos más al cine mexicano, eso nos dará otras perspectivas al respecto de cómo vemos este tipo de películas, pero pues vaya, quienes estén interesados en esta conversación, llevamos media hora platicando de si es válido solo porque es la visión del director o si sí hay que darle a esos pequeños temas, pues justamente acercarse más a consumir cine. Y en esta ¿no? revalorización del cine, Andrew, a mí me gustaría antes de irnos así, de manera muy rápida, danos 3 recomendaciones. Así, una tarea para hacerle frente a Emilia Pérez que deberíamos ver, que es cine mexicano y que también van en la línea de estas narrativas que está tocando la película. Claro que sí. Yo creo que sería Noche de Fuego de Tatiana Hueso, sería Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez y también actualmente que tuvimos una que ha sido muy olvidada, que es Sujo también, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Entonces yo creo que son películas que retratan el tema de las desapariciones forzadas. Por supuesto también vemos muchos caminos alrededor de estos discursos que están en boga, que son en trending y que no los debemos de dejar a un lado. Sí, hay gente y hay personas que han dicho, es que ya nos cansaron. No importa, no vamos a parar, no se debe de parar porque esos discursos deben de ponerse sobre la mesa cuantas veces sea necesario para realmente hacer un cambio. Porque si solamente son por temporadas, ahí es cuando el discurso pierde pues casi toda su valía. Y además porque son realidades que vivimos. Andrew, pues ahí están las recomendaciones y por supuesto toda esta conversación. Llegamos al final de esta emisión aquí en Trending. Te agradecemos mucho que hayas podido platicar con nosotros sobre esto tan polarizador que ha sido Emilia Pérez. Muchas gracias por la invitación y pues la verdad es que es un gran proyecto
proyecto en Trending, qué bueno, síganlo haciéndolo porque es parte necesaria de estas juventudes, porque aunque se diga que las juventudes no tenemos ni voz ni voto, sí lo tenemos, y somos el futuro y el cambio para la misma sociedad. Y tenemos muchas opiniones, siempre tenemos toda esta parte del trending, tenemos parte de redes sociales, entonces siempre queremos estar generando la conversación y nosotros llegamos al final de esta emisión, pero recuerden que nos vemos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas por el 20.1, la señal de TV UNAM, en repetición los sábados a las 19 horas y nosotros nos encontramos aquí la próxima semana con otro tema en Trending. Nos vemos, Beto, mucho gusto. Hasta la próxima. Gracias.